no los tengo bloqueado de la sesión, pues para que ustedes puedan hacer, digamos, partícipe dentro de la actividad, pero sí, si ustedes tratan de manipular la pantalla, pues van a interrumpir la clase. Si alguno de ustedes dentro de la sesión tenemos una interrupción, posiblemente la red tenga alguna falla, alguna intermitencia que se está presentando por lo menos en estas horas que es de alto tráfico en la red, entonces darnos el espacio para seguir trabajando en la presentación. Esta presentación está siendo grabada y yo les voy a dejar la grabación a ustedes en la página del campus. Entonces ustedes tienen la posibilidad de, de, de tener la clase nuevamente si alguno llegó unos minutos antes. Les pido el favor, gracias a los estudiantes que están en este momento saludando, escribiendo, hola profe, buenas tardes y eso, que ese va a ser nuestro control de asistencia para el curso. Tengo ya en este momento, pues ya hay quórum, ya están entrando, ya vamos contando 35 estudiantes en la clase y vamos a comenzar con la clase en ese momento. Entonces, dentro de la discusión que hemos presentado nosotros en el curso de Escuelas del Pensamiento Económico, pues hemos hecho el recorrido histórico hasta la escuela clásica, algunos postulados de la corriente económica corriente económica que fortalecen el pensamiento capitalista, pero vamos ahora a ver una economía pues que ustedes posiblemente tengan presente algunos, otros posiblemente no la conozcan, y la idea es que en este curso de Escuelas del Pensamiento ustedes tengan la posibilidad de conocerlo y a su vez pues ver que la universidad cooperativa está en un sector que es el sector de la economía solidaria, en el cual nosotros tenemos una alta participación dentro del ámbito educativo y de la investigación. Quiero que ustedes tengan en cuenta que la economía solidaria como corriente económica tiene un reconocimiento ya a nivel normativo, ¿sí? Entonces nosotros pues, tenemos la posibilidad de observar que la legislación colombiana ha definido la economía solidaria como un sistema socioeconómico, cultural y ambiental que busca el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin del mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos ese primer apartado de la legislación colombiana, donde la economía solidaria ya hace parte de la actividad social económica, nos lleva al modelo. Nosotros tenemos dos corrientes dentro de la corriente económica. Hay una corriente positiva, perdón, hay una corriente objetiva y hay una corriente subjetiva. Y entonces veíamos que pues, se dividieron algunos autores y dentro de eso podemos ver que aquí dice el desarrollo integral del sujeto como actor del fin mismo, entonces, y fin del mismo. Entonces, aquí ya vemos, y más adelante lo vamos a entender, que aunque es una actividad económica, es una corriente económica que tiene sus formadores, tiene sus pensadores, tiene como eje fundamental el sujeto, ¿sí? El ser humano, más que la producción, la distribución y el consumo como fin dentro del proceso productivo. Entonces, este es, digamos, dentro de la propuesta solidaria, la alternativa de modelo económico vigente, ¿sí? Con profundas raíces sociales, proponiendo el desarrollo integral, guiadas por la ideología de la cooperación. Ese es lo que nosotros podemos ver de la corriente de la economía solidaria en términos de
de la normatividad. Entonces, como le estaba comentando inicialmente, yo quiero que en esta intervención tengan ustedes vamos a tener la siguiente dinámica, ¿sí? A esa pregunta, ¿qué entendemos por economía solidaria? Quiero que participen unos 3, 4 estudiantes dentro de la apertura que le doy al micrófono, pues para que ustedes tengan la posibilidad de hablar, o sea, qué preconcepto ustedes tienen en ese momento para yo saber, pues, en qué nos estamos enmarcando y más adelante ampliarle el concepto de economía solidaria en el cual vamos a trabajar. Si alguno de ustedes tiene problema con el micrófono, pues puede escribirlo y yo le hago la lectura pues para que los compañeros sepan cuál es la pregunta que se está realizando o cuál es el aporte más bien que se está realizando y pues dar, digamos, la discusión en el cual nosotros tenemos vamos a cubrirnos hoy con el concepto de economía solidaria. Entonces, voy a, 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 voy a dejar abiertos los micrófonos, ¿sí? Y esperando la respuesta a la pregunta, ¿sí? Por parte de 3 o 4 estudiantes de qué entendemos por economía solidaria. Entonces, quedan abiertos los micrófonos para que ustedes puedan hacer la intervención. Buenas noches, profe, con Claudia Mora. Empezamos, Claudia, contigo y después el otro compañero. Ok. La economía solidaria es la forma de hacer la economía de cada uno de nosotros, reconociendo el potencial en pro del beneficio social. ¿Aló? Gracias, Claudia. Es que yo también cierro el micrófono. Ahora el otro compañero que va a intervenir. Buenas tardes, profe y compañeros. Harry Gómez. Pues, profe, o sea, el primer impacto cuando usted dice economía solidaria, puede decirse como una especie de modelo económico para contribuir a la reducción de la pobreza, digamos por partes iguales, digamos sería así como entrada a aportar eso, la reducción de la pobreza. Muchas gracias, Harry. Otros dos compañeros. ¿Quién sigue? Pues yo digo que planteándome desde lo que dijo mi compañero, pues no tanto por la parte de igualdad, sino más que todo enfocándose en la parte de la equidad, que son pues ya cosas muy diferentes. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Vale, gracias, profe. Tengo un poco de problemas con el audio acá. Bueno, yo entendería la economía solidaria, profe, como un tipo de economía que prioriza como tal al ser humano, como al desarrollo del ser humano, siendo un avance tanto económico y social, por así decirlo. Ok, muchas gracias. Voy a leerles el aporte de Juan Camilo. Ya le doy la palabra. Voy a leerles el aporte de Juan Camilo. Juan Camilo dice, aquí en el chat, dice, es una forma de producción, consumo y distribución de riqueza centrada en la valorización del ser humano y no en la priorización del capital. Muchas gracias. Digamos, la intervención de dos compañeros más que veo que quieren participar y continuamos con la clase. Profe, pues sería como la economía solidaria sería como una estructura también como de producción que se puede ser como consumo de bienes y servicios y que arropa a los valores como la autonomía, puede ser en equidad o educación y también puede ser basada para destacar en la preocupación por los demás para lograr un beneficio común. Muchas gracias, Ley. Buenas noches, profe. Buenas noches.
Liliana. Habla Alejandra. Alejandra. Sí. La economía solidaria está basada en crear empleo, apoyando y velando por el bien de todos, o sea, no tomando beneficios por ciertas personas, sino como una igualdad, como un crecimiento para todos. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, entonces aquí ya cerramos en este momento los aportes de cada uno de ustedes y dice, pues hay una definición muy sencilla dentro del concepto de economía solidaria. Dice, por economía solidaria se ha entendido aquella franja o sector de la economía nacional que coexiste al lado de la economía estatal y la propiamente privada o capitalista. Entonces aquí nosotros nos estamos dando cuenta que esa economía que nosotros llamamos economía solidaria, de una u otra manera, nosotros como individuos tenemos acciones solidarias, pero siempre buscando un fin económico. Ese es, digamos, el tema de la economía solidaria. En ese orden de ideas, pues aquí hay una definición que tiene Lara y Maldonado. Dice, para entender la economía social y solidaria, vale distinguirla en principio como aquella forma de economía, ¿sí?, que no participa de la economía basada en la propiedad privada, orientada al lucro por medio de la maximización de beneficios y la minimización de costos, que es la explicación de lo que busca un empresario del sector privado, y que ni tampoco pertenece al sector público o gubernamental, sino que responde a una modalidad cuya propiedad y control reside en la sociedad civil. Con lo que nosotros podemos ver aquí, dentro de esa parte que yo les subrayo, cuya propiedad y control reside en la sociedad civil, con los principios o la normatividad que Colombia, que habla de la economía solidaria, y en esa normatividad vemos que trata de que el fin es el ser. Entonces nosotros aquí, digamos de una u otra manera, tenemos una economía que está vigente, ¿sí? Y nosotros, ¿y por qué existe esa economía? Porque no podemos negarnos a nosotros que hay regiones, hay espacios territoriales, hablando de una ciudad como Cali o Bogotá o las grandes ciudades, donde el gobierno no llega a intervenir, independientemente del tamaño del gobierno. El gobierno no tiene la lupa en la cual puede, digamos, suplir la necesidad a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, la sociedad, obviamente por condiciones de supervivencia, tienden con un interés común, con una problemática común, tienden a agremiarse, a agruparse, a asociarse y a generar alternativas a la solución de esos problemas, ¿sí? Donde no hay el Estado, donde no está la sociedad privada, o puede estar el Estado, o puede estar la empresa privada, y no dan solución, las personas con esa problemática son las que generan la solución, ¿sí? Entonces, ahí es donde esta dinámica social, al final, y por eso yo les comentaba en la clase, y ustedes pues van entendiendo un poco por qué la economía, digamos, es tan importante dentro de nuestra formación, es que al final todo se vuelve un problema económico. O sea, todo se va a una situación en la cual nosotros necesitamos ingresos, ¿sí? Y de qué manera nosotros podemos tener ese ingreso y esos ingresos establecer un mecanismo de cooperación. Entonces, ese es, digamos, lo que nosotros podemos ver en pocas palabras en ese pequeño fragmento que les estoy pasando de lo que se entiende por economía solidaria, es que entre nosotros hay una economía que se está basando en la economía de la búsqueda del bien común, ¿sí? Y quiero que entendan algo. Cuando nosotros hablamos de economía solidaria y cuando uno entiende el tema de economía solidaria, no estamos hablando de asistencialismo. Entonces, la economía solidaria no implica que yo vaya a buscar, y lo van a entender con los principios que tiene la economía solidaria,
porque esto se vuelve como una doctrina, ¿sí? Y quiero que lo entiendan la palabra doctrina, porque todo aquel que se involucre en las acciones solidarias, ¿sí? Debe regirse con esos parámetros, esos lineamientos para que se sostenga la economía solidaria. Entonces, ese es, digamos, en principio, lo que nosotros vemos que es la economía solidaria, yéndonos a las definiciones, pues, de esos académicos que han profundizado bastante en la economía solidaria. Entonces, en este orden de ideas, pues quiero que ustedes tengan en cuenta cuáles son los orígenes de la economía social y solidaria, que es en realidad el nombre en cual se conoce en el mundo entero, economía social y solidaria. Pues social, aunque la economía es una ciencia social, está primero lo social porque, como decía en la definición del autor, ¿sí? Del autor Maldonado y Lara, es que es la sociedad civil la que hace su aporte a las necesidades y logra las soluciones en conjunto de la sociedad. Entonces aquí nosotros tenemos en primera instancia los orígenes, cuando nosotros vemos la economía solidaria, pasamos nosotros acá en la revolución industrial, la primera revolución industrial que viene digamos, a mitad de del siglo XVIII, entonces más o menos 1740, 1750, empiezan a ver los primeros indicios de la producción que ya sale de la producción artesanal a la producción manufacturera, ¿sí? Pero en esa producción manufacturera que se está estableciendo, no todos se fueron al capitalismo. Hubo, digamos, terratenientes, productores que tuvieron sus primeros principios cooperativos, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí en los indicios de las acciones solidarias, ¿sí? En los indicios de las acciones solidarias, unos primeros registros de una actividad cooperativa, pues hay más evidencia sobre ello, pero quiero como traer a colación esta primera parte. Dice que los primeros registros de una cooperativa existente proceden de Fenwich, Escocia, donde el 14 de marzo de 1761, en una casa apenas amueblada, las hilanderas empezaron a vender con descuento el contenido de un saco de avena en la habitación delantera recién encalada de John Walker, ¿sí? Entonces aquí ya viene pues la sociedad, más adelante esas acciones que vienen como les decía, autonomía del ser humano, independientemente de las acciones del Estado, ya se llama la Sociedad de las Hilanderas de Fenwich. Y nosotros podemos encontrar diferentes acciones que se tiene de la economía solidaria, en el cual van sumándole a los orígenes de la economía social y solidaria. Entonces aquí, yéndonos más adelante, observamos a unos autores, a unos referentes importantes dentro de la escuela de la economía solidaria, como Robert Owen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de Robert Owen, pues Robert Owen sale, si ustedes observan al final, se habla, de un socialismo utópico, ¿sí? En ese momento, digamos, había un gran auge del capitalismo con Adam Smith, David Ricardo y todos esos referentes que venían desde la misma corriente mercantilista y que se fortalecieron cuando llegó la corriente clásica con los postulados de Adam Smith y las riquezas de las naciones. Hubo, digamos, algunos autores, mucho antes que Carlos Marx, ¿sí? Hablar de un socialismo, ¿sí? Y pues en ese momento lo llama la historia el socialismo utópico, donde, como les comentaba, ya no se ve las acciones económicas enmarcadas por solamente la producción, la distribución y el consumo. Obviamente lo va a haber, había producción, había distribución, había consumo, pero no
no esa producción, distribución y consumo en la cual el ser humano estaba alejado de eso. Y por eso, dentro de las acciones cooperativas, dentro de las acciones solidarias, se prevalecía el cuidado de la familia, venía ya unos principios del cuidado del medio ambiente, porque obviamente en esa revolución industrial todavía estaba inmersa como un gran factor de producción el sector agrícola, ¿sí? Y entonces ya vienen unos principios en los cuales este Robert Owen defendía la cooperación y la fraternidad para reducir las desigualdades sociales. Entonces, ya tenemos en nosotros esos primeros socialistas donde ya veíamos las acciones cooperativas dentro de una sociedad industrializada, ¿sí? Ese es como lo particular que tenemos nosotros acá dentro de la corriente económica, de la corriente de la economía solidaria, y digamos, algunos autores, digamos, unos intelectuales mucho más sagaces en esos espacios, pues ponen por delante, obviamente por los intereses de la corriente, por delante a Robert Owen que Carlos Marx con relación de su corriente económica socialista. También está François-Marie Charles Fourier, también dentro de esa corriente del socialismo utópico. También ellos hablaban de la creación de unidades de producción y consumo, ¿sí? Basadas en cooperación, pero ya en esa cooperación donde yo, aunque lo había dentro de la división del trabajo que establecía Adam Smith, en esa división del trabajo ya se trataba de que no se fuera todo el plusvalor o el beneficio al capitalista como tal, sino que se fuera un cooperativismo integral, donde todos los actores tuvieran la posibilidad de suplir sus necesidades. Y lo que comentaba uno de los compañeros que intervenía ahora, el fin era más social que económico, y por ello es que nosotros tenemos dentro de esta corriente de la economía solidaria estos primeros pensadores. Y obviamente ellos pertenecían a clase, ellos eran burgueses, ¿sí? Ellos pertenecían a esa clase social donde habían heredado la tierra, tenían la posibilidad de adquirir capital y tenían la posibilidad de generar procesos productivos para la mejora de cada uno de los individuos que hacían parte de su actividad económica. Entonces aquí lo que vemos es que hay esa actividad, hay esa corriente económica, y tenemos unos pensadores al nivel de esos pensadores que la economía capitalista pone, pues obviamente son desconocidos inicialmente para muchos de ustedes. Digamos, aquí traigo como una infidencia de que yo, siendo economista de base en mi carrera, yo no conocía, nunca nos dijeron de que existía la economía solidaria. Nuestra formación en la universidad fue enfocada a solamente una economía de características, aunque veíamos la parte social, y de manera profunda no veíamos dentro de esos estudios la economía solidaria como una parte de la economía social. Veíamos más los pensamientos de Carlos Marx y Hegel, pero no veíamos a estos pensadores como Owen, Fourier, Jean-Baptiste André Godin y Saint-Simon, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que no es un invento de ahora, ¿sí? Que no es el auge que se da ahora, no es una moda, sino que tiene un recorrido histórico bastante serio y bastante fuerte. En la América Latina, nosotros podemos ver ya, y en la actualidad de la economía solidaria, unos autores que son bastante importantes. Está
Luis Raceto, José Luis Corallo, y dentro de esos pensamientos de Luis Raceto y José Luis Corallo, pues habla Luis Raceto y Mario Arango Jaramillo, que es colombiano. Luis Raceto es chileno y José Luis Corallo creo que es argentino. Ellos ya, digamos, tratan siguen con el fortalecimiento de la economía social como la economía alternativa, pero tienen la posibilidad en la actualidad de evidenciar esas acciones cooperativas a nivel mundial, de poder de una u otra manera ayudarse de las cifras en las cuales el sector de la economía social y solidaria incide en el empleo, incide en los servicios financieros, incide en los servicios de salud, incide en el consumo. Entonces ustedes han escuchado de la Federación Nacional de Cafeteros, que es un organismo gubernamental, pero esa Federación Nacional de Cafeteros reúne a todas las asociaciones y cooperativas de cafeteros. ¿Y qué es una cooperativa de cafeteros? Es una cooperativa, como su nombre lo dice, que pertenece al sector de la economía solidaria. Es ese grupo de campesinos que producen ese bien, en ese caso el café, que para ser más competitivos, ¿sí? Y vuelvo y digo, aquí ya no hablamos de la naturaleza egoísta, ni hablamos del fin justificando los medios, ni hablamos del hombre es lobo para el hombre, sino que esas acciones solidarias en las cuales si yo estoy bien, tú también debes estar bien, y si todos estamos bien, pues el beneficio se va multiplicando. Entonces aquí ya Luis Raceto, José Luis Corallo y Mario Arango, que son esos autores dentro de la economía solidaria latinoamericana, del cooperativismo latinoamericano, y que tienen la posibilidad de evidenciar esas acciones cooperativas, pues nos van, digamos, fortaleciendo a nosotros acá en Colombia las acciones cooperativas de esta economía que nosotros estamos viendo acá. Entonces aquí, dime. ¿Usted considera que la economía solidaria va muy ligada a lo que busca el socialismo en los países? ¿Sí me hago entender? Sí, te entiendo de manera absoluta. Muchos confunden la economía solidaria como socialismo, ¿sí? Y les da miedo, digamos, estar en esa corriente económica cooperativa porque creen que son socialistas. Yo voy a colocar un ejemplo muy sencillo para ver si eso este ejemplo que yo pongo como una acción de la economía solidaria puede verse como una actividad socialista, viendo lo socialista contrario a la expropiación de bienes de uso capitalista. Entonces, voy a colocar este ejemplo y vamos a ver si con este ejemplo, aunque busca un fin social, un beneficio social, posiblemente nosotros no lo confundamos con socialismo, ¿sí? Entonces, dice aquí, voy a explicar ese concepto con el ejemplo, y creo que respondería a tu pregunta si se puede ver como algo como socialismo o no. Aunque si ustedes lo ven dentro de la corriente, cuando les mostré los referentes, dentro de esos referentes, yo digo en esos Owen, Fourier, Godin, Saint-Simon, hablan del socialismo utópico, ¿sí? ¿Y por qué era utópico en ese momento? Porque nosotros estamos en un auge de revolución industrial, de producción manufacturera, donde no se pensaba, digamos, por esos primeros pensadores, valga la redundancia, que la producción, distribución y consumo tuviera un objeto social, sino que la producción, la distribución y consumo solamente era para suplir y acumular capital y generar crecimiento económico, que eran los primeros postulados de los otros economistas. Entonces ahí es que se ve se puede generar la confusión de que se puede ver como un socialismo, pero era utópico porque no se concebía que yo, si ayudo al otro, puedo con el otro crecer también. Entonces, por eso se ve
ese elemento de socialismo. Entonces yo les voy a colocar un ejemplo a ustedes. Nosotros somos un grupo numeroso en el salón y algunos de ustedes llegan a la clase, no alcanzaron a desayunar, perdón, a comer algo antes de la clase y tenemos un problema de atención en la clase porque ese problema de atención lo da que voy a comer, tengo hambre, no puedo concentrar. Ese es el problema, que hay un problema de que yo no puedo en ese momento, por llegar temprano a la clase y poder no perderme la clase de Escuelas del Pensamiento Económico, no logré comerme algo en la cafetería o en la máquina, porque cuando pasé por la máquina estaba muy ocupado, ¿sí? Entonces, y a mí el gobierno no me suple, tampoco no me dice, tenga usted ese refrigerio, voy a mandar a las universidades un refrigerio, así como el programa de alimentación escolar, y que le llegue a usted a la clase un refrigerio para que usted pueda suplir su necesidad. Entonces, mire que ni lo privado no suple, ni lo gubernamental no suple, ¿sí? Pero hay unos compañeros en la clase que se dan cuenta de que existe ese problema, ¿sí? Entonces dice, empiezan las asociaciones voluntarias de personas. Mire que aquí no hay un régimen, no hay una imposición, todo nace de voluntad, ¿sí? Y por eso la economía solidaria se sostiene, social y solidaria se sostiene, es porque nace las acciones voluntarias de las personas, ¿sí? Lo decía uno de sus compañeros, es un tipo de organización inspirada en la igualdad. Nosotros en este momento, nuestro problema es suplir, comernos algo en el salón para poder atender la clase sin ningún problema, pero yo necesito concentrarme porque mi estómago y mi cerebro necesitan alimento, ¿sí? Entonces aquí ya sabemos que unas personas, posiblemente un grupo numeroso de personas en el salón, tienen ese mismo problema, ¿sí? Y esas personas se organizan inspirados ¿en qué? En que van solamente a solucionar ese problema, ¿sí? No, sino solucionar ese problema. Y viene el tercer punto que les estoy mostrando acá. Los fines que persiguen sin ánimo de lucro y de interés general. Entonces, ¿cuál es el problema? Comer algo para poder suplir la necesidad de que no me da ni la máquina que es de una empresa privada, ni que el gobierno nos manda la alimentación a nosotros que estudiamos acá en la universidad. Pero hay unas personas que tienen la misma necesidad, esas personas se organizan, pero esas personas no buscan un lucro, ¿sí? ¿Por qué no buscan un lucro? Porque ellos en realidad quieren suplir la de comerse algo. Ellos no quieren colocar un negocio. Obviamente puede salir un negocio, pero ese negocio no está hecho para generar muchos beneficios, sino que ese negocio está hecho es para suplir la necesidad. Por eso viene el tema sin fines de lucro. Sin fines de lucro no implica que usted no tenga beneficios, y quiero que tengan la gran particularidad cuando ustedes se organicen dentro de alguna actividad de la economía solidaria. Posiblemente algunos de ustedes pertenecen a un fondo de empleados en su empresa. Un fondo de empleados es una organización de la economía solidaria, ¿sí? Donde en ese fondo de empleados, aunque ustedes tienen un fin, tienen lucro, en los fondos de empleados generan excedentes, el fin de los fondos de empleados no es lucrarse, aunque ustedes vean que el fondo de empleados, cuando hacen la junta, le presentan los resultados, tienen unos excedentes que se llaman en la economía solidaria. Esos excedentes, ¿qué hacen? Lo redistribuyen, le dan un bono para que usted pueda más adelante pagar a su hijo la matrícula, le dicen vamos a hacer una actividad de integración con su familia, le podemos prestar a una tasa de interés bastante cómoda para que usted pague la vivienda o para que usted se compre un vehículo. O sea, ya empieza ese fondo de empleados, o en ese caso, esas personas que se quieren hacer unos sándwiches con jugo, ¿sí? Entonces, para suplir esa necesidad, nos damos a la idea de que vamos a preparar unos sándwiches con jugo, ¿sí? Entonces, ese sándwich con jugo necesitan, obviamente, unos recursos, ¿sí? Pero esos recursos, como yo les decía a ustedes, no
persiguen un ánimo de lucro, ¿sí? Entendiendo que ánimo de lucro no implica ánimo de que yo voy a perder y voy a regalar el dinero, pero debe tener una financiación, ¿sí? Entonces aquí viene el otro punto, el cuarto punto, dice, financiada generalmente por aportes voluntarios de sus miembros. Cuando ustedes entran a una empresa, cuando ustedes entraron posiblemente los que tienen crédito con la cooperativa comuna, le dicen usted tiene que volverse asociado, ¿sí? Entonces usted tiene que pagar una afiliación, asociarse y todo eso, es para poder cumplir con los principios de cooperativos, en este caso la cooperativa o en el fondo de empleados, para nosotros nos sacan los que estamos en fondos de empleados, nos sacan mensualmente un rubro, pues como aporte, pero igual para ese aporte yo tuve que haber pagado un aporte de afiliación, ¿sí? Entonces vienen los aportes voluntarios, pero digamos que nosotros en ese sándwich con gaseosa que vamos a generar para suplir la necesidad de comernos algo antes de la clase o de Escuela de Pensamiento Económico, legislación comercial que ustedes tienen, entonces vienen esas personas que se asociaron de manera voluntaria y se organizaron y que persiguen ese fin, empiezan a generar financiamiento, pero ese financiamiento no lo podemos ver solamente en términos de cuánto yo aporto en términos financieros, en moneda. Usted puede decir, no, es que yo traigo el sándwich, otro dice yo traigo el tomate, otro dice yo traigo la lechuga, otro dice yo traigo el queso, otro dice, bueno, yo traigo la salsa, otro dice, no, yo traigo el jugo, otro dice, yo presto la licuadora, otro dice, no, yo en mi casa lo podemos preparar, otro dice, no, yo lo empaco, o sea, empieza ya el proceso productivo a darse, pero ese proceso productivo sigue enmarcado en que las personas lo hacen de manera voluntaria. Aquí se sostiene el sistema cooperativo cuando es de manera voluntaria. Si llega un compañero y usted le dice a un compañero, es que vamos a necesidad de los compañeros que tienen hambre, pero tú también llegas con hambre, te quieres involucrar, si esa persona dice que no tiene razón de involucrarse porque se necesita que sea una participación voluntaria, ¿sí? Que quiero que lo entiendan ahí, de que cuando usted llega a ese sector, la característica que le da a ese sector es que usted llega a voluntad, no llega a impuesto. ¿Que cuántos sándwiches podemos hacer? Que somos 25 personas que tenemos la necesidad y nos organizamos, o posiblemente sean menos, sean 10 y nos organizamos, y que hacemos sándwiches para 50, claro que lo pueden hacer. Y ustedes lo pueden vender, claro que lo podemos vender, porque si yo no lo vendo, no se vuelve sostenible, ¿sí? Y la idea es que esas acciones cooperativas sean sostenibles. Pero posiblemente yo lo venda más barato que la máquina, o lo venda más barato pues, obviamente no lo puedo vender más barato si me lo regala el gobierno, pero yo lo consigo a un precio módico, ¿sí? Entonces ahí ya tiene una acción cooperativa, pero en esa acción cooperativa yo no tengo digamos, la preocupación de que yo me voy a lucrar, ni que se van a lucrar con lo que yo estoy realizando y que no sea para beneficio común. Las personas que no participaron, pues van a ser nuestros clientes, van a ser nuestros consumidores. ¿Y qué hacemos nosotros con ese ingreso que se genera nuevamente? Pues en el sistema capitalista le llaman utilidad, ¿sí? Pero nosotros en el sistema de la economía solidaria le vamos a llamar excedente. ¿Y ese excedente para qué es? Pues para posiblemente comprar nuevamente los insumos, porque se necesita que los activos sigan rotando. Se necesita para pagarle posiblemente a la persona que me lo distribuya, porque como yo estoy en el salón, nosotros posiblemente ya esa necesidad no solamente sea el salón, sino que se vuelve una necesidad de la universidad. Y yo llevo todos esos sándwiches para suplir esa necesidad de muchas personas, pero como les decía, aunque tenga unos excedentes económicos y financieros, sigue siendo sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque el fin no es volverme millonario con eso. El fin fue suplir la necesidad de poder comerme algo a la hora cuando llegue yo del trabajo a la universidad. Entonces, pues yo creo que, no sé si con esa respuesta que estoy dando acá,
dando la definición de que estamos hablando de los principios cooperativos, se puede confundir o se puede tener en cuenta la economía solidaria como el socialismo. Y si lo vemos dentro del socialismo, que ustedes conocen algunos países que son de carácter socialista, ¿sí? Esos países que son de carácter socialista, al final, ¿sí? Para que ese socialismo, para que esa cooperación prospere, si viene de carácter, ese socialismo viene por el gobierno a través de un presidente, ese al final se vuelve como una especie de dictadura, ¿sí? Donde la persona que no quiere aportar es obligada posiblemente a hacer su aporte, como ustedes lo ven en Venezuela, que es el ejemplo más cercano que nosotros tenemos de socialismo, y veíamos que para el gobierno, toda empresa privada, pues ellos se apropiaron de esas empresas y se la daban al pueblo, ¿sí? Pero se la daban al pueblo, pero el pueblo no sabía qué hacer con esa empresa, y ese es el error que se comete en las economías socialistas, cuando creemos que el pueblo tiene las capacidades en las cuales ellos no están acostumbrados, o para ser parte de ciertos procesos productivos en los cuales ellos no están inmersos. Los procesos productivos nacen en principio de las necesidades similares, y por eso yo no podría decir que el socialismo y la economía solidaria son lo mismo, ¿sí? Digamos, es una diferenciación, es una concepción del socialismo que se tiene, pues obviamente se busca el bien común, se busca disminuir las brechas de desigualdad, se busca generar equidad, pero en la economía solidaria lo que se busca, en fin, es suplir una necesidad de tipo económico, pero una necesidad social que se vuelve al final de tipo económico, ¿sí? Entonces aquí, pues, digamos, esa sería la primera respuesta que daría, y pues de una vez aproveché para hacer la definición de lo que es la doctrina de la cooperación. Como nosotros veíamos, nosotros tenemos como para que ustedes logren diferenciar qué es una economía privada, ¿sí? La economía privada es la que busca el excedente siempre, ¿sí? Siempre está buscando una utilidad, siempre está buscando aumentar ventas, y siempre está aumentar ingresos, y siempre está buscando disminuir costos, ¿sí? Entonces, y ese es lo que se dice, y cuando ustedes van a ver el objetivo básico financiero, cuando nosotros vemos en la parte de administración financiera, contadores y administradores, dentro de la administración financiera, lo que nos dice el profesor de administración financiera es los principios básicos financieros. ¿Cuáles son? Es que haya aumento de ingresos y disminución de costos. ¿Por qué? Porque necesitan que su empresa genere rentabilidad. Eso es lo que siempre se busca en la economía privada. Y esa es la lógica de la economía privada, y esa es la lógica de la economía capitalista, ¿sí? Entonces, ese es lo que nosotros vemos acá como economía privada. Viene la economía pública, posiblemente ustedes lo están viendo ahora, ¿me están escuchando? Sí, profe, qué pena interrumpir con Milady Patiño. Es que ahorita le iba a hacer la pregunta y se me desconectó de nuevo el computador, y ya ingresé y quería saber si me puede sacar de una... Hola. Bueno, Milady, claro, te estoy escuchando. Ahorita que estaba hablando de la economía solidaria, ¿sí? Me surge la duda, ¿la economía solidaria obedece a algún tipo de modelo político? ¿Tiene poder político o económico? O sea, ¿eso lo creó el gobierno o simplemente fue un grupo de personas que decidió hacer este tipo de ¿cómo se llama?, de alianzas para ayudarse entre sí? Bueno, nace de un grupo de personas. Mira que nosotros, en noviembre, estuvimos en un encuentro de investigadores en economía social y solidaria. Esa se llama la red Unicosol, ¿sí?
y en esa red Unicosol se ve, uno de los llegaron costarricenses, en Costa Rica es muy fuerte la economía solidaria, llegaron ecuatorianos, llegaron argentinos. Los argentinos son es un país en el cual, si ustedes se han dado cuenta, ha tenido problemas de dictaduras, ha tenido problemas de hiperinflación, en ese momento está viviendo un problema económico bastante fuerte, ¿sí? Donde al final quien suple la necesidad que no suple el gobierno, que no suple la empresa privada, es las mismas personas como tal, ¿sí? Entonces, para responderte es que yo tengo la necesidad, pero al lado mi vecino tiene la necesidad y en el barrio tienen la necesidad muchas personas y todos coincidimos con esa necesidad. Y para suplir esa necesidad, que el gobierno no puede, en este caso porque está quebrado y hay problemas de hiperinflación y hay problemas de cierre económico, y que la empresa privada se va porque la empresa privada donde no hay beneficios posiblemente no vea rentable estar en ese momento. No tiene la capacidad de absorción, que yo no como empresa privada no estoy obligado a contratar un número de trabajadores adicionales si no son productivos. Entonces vienen ya esas organizaciones a suplir sus mismas necesidades y es ahí donde nace la economía solidaria. Y respondiendo a tu pregunta, para lo que poder político no tienen, ¿sí? Pero dentro de lo gubernamental sí hay una representación a nivel nacional que está las organizaciones solidarias. Si tienes la posibilidad ahora de tener tu computadora al lado y lo quieres buscar en Google, organizaciones solidarias, esa es la entidad que a través del gobierno apoya a la economía solidaria, ¿sí? Sí. Antiguamente, hace por lo menos unos 20 años, era prácticamente como un ministerio, ¿sí? Pero ha perdido poder político porque, digamos, no han tenido esa visión, digamos, aquí de manera crítica se puede ser, no han tenido esa visión de fortalecerse políticamente. Ustedes ven ahora que algunas iglesias cristianas se están colocando al ámbito político y algunos grupos empresariales están dentro de lo político, pues porque lo político más adelante norma los legitime, ¿sí? Aunque la economía solidaria está legitimada, no hay una persona que se diga un congresista, un senador, un representante dentro del gobierno, ¿sí? Que pueda decirle, nosotros estamos aquí, nosotros tenemos tantos votos, entre comillas, aunque ese no es el deber ser, y por eso creo que es dentro de los principios cooperativos que no quieren como mezclar esas dos cosas, pero sí hay una organización bastante fuerte que es la organización solidaria. Sí hay unas empresas bastante fuertes, hay unas organizaciones que digamos, aglutinan en empresas de carácter de cooperativo bastante fuertes en los diferentes sectores, en el sector salud, en el sector educativo, en el sector financiero, pero no lo vamos a ver en su momento hasta que no lo estemos profundizando más en lo que es la economía solidaria en esas organizaciones. Lo vamos a ver como una cosa pequeñita, que no lo es. Ahora, al final de la clase, yo le voy a mostrar una cifra y se van a dar cuenta que la economía solidaria no es una cosa pequeñita. Conocen Comeva, ¿cierto? Los que conocen Comeva es una de las empresas más grandes de Colombia en todos los ámbitos, en términos de salud, en términos financieros, ¿sí? Ustedes conocieron alguna vez, desafortunadamente, cuando ya pasó a manos del gobierno lo que fue Saludcop, ¿sí? Saludcop fue una empresa que quebraron desafortunadamente los administradores cuando ya pasó a manos de privados, pero fue una de las empresas que más tenía afiliados del sector salud, ¿sí? Entonces, y ustedes conocen Seguro La Equidad, Scandia, que son empresas aseguradoras, pero hacen parte del sector de la economía solidaria. Entonces, aquí estamos cerca de muchas empresas del sector de la economía social y solidaria, pero nosotros ahí no tenemos digamos, en ese momento no ha sido nuestro interés, ¿sí? Y pues es válido porque estamos en una economía capitalista y no ha sido nuestro interés de conocer
cómo impacta cómo ha impactado la economía solidaria y si en realidad tiene poder o no tiene poder, ¿sí? Que eso sería, digamos, lo que nosotros estamos influyendo o tratando de visualizar. Pero es muy poderosa la economía solidaria. En unos países es bastante significativa. Ustedes, los que han tenido la oportunidad de entrar a Ecuador, ¿sí? Cuando ustedes están entrando a Tulcán, usted ve que hay cooperativa de tal cosa, cooperativa de tal otra, cooperativa de harineros, cooperativa de arroceros, cooperativa de tal cosa, cooperativa de cacahueteros. Todo, la gran mayoría, si ustedes, los que han tenido la posibilidad de caminar y son observadores, se van a dar cuenta de eso, ¿sí? De que hay muchas organizaciones de economía solidaria. Los que han tenido la posibilidad de ir a Argentina, ellos a Argentina le hablan de la economía popular, la economía social y solidaria. Es la economía popular, pues como su nombre lo dice, pues es el pueblo, es el territorio que tiene las necesidades y él mismo las suple cuando no llegó el gobierno y no llegó la empresa privada. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Yo creo que con esta clase ya les abro a ustedes un poquitico más los ojos de que existe esa economía, de que tiene un fundamento bastante fuerte, de que todavía se sigue hablando de la economía solidaria y que pues tiene unos representantes que cuando ustedes los vean no van a creer que en realidad eso pertenece al sector de la economía solidaria. Viene para terminar, digamos, la economía pública, ¿sí? Entonces, nosotros ahora que posiblemente muchos de nosotros estamos en las casas, ¿sí? Estamos en las casas porque el gobierno decretó, el gobierno local inicialmente en algunos municipios y después el gobierno nacional nos mandó a que estuviéramos en cuarentena, ¿sí? Pero cuando vemos que nos mandó en cuarentena, algunos de ustedes, nosotros nos preocupamos por qué vamos a hacer nosotros para tener nuestros ingresos. Y ustedes han escuchado ahora que el gobierno nacional empezó a sacar un resto de políticas en las cuales es para suplir ciertas necesidades. Entonces, si usted tiene, si ve en cierto nivel o es beneficiario de cierto programa de familias en acción, jóvenes en acción, los que tienen hijos en colegios públicos, los que, bueno, diferentes necesidades que están, empezó a activar ese mecanismo de apoyo a suplir ciertas necesidades. Y eso se llama la economía pública, porque el gobierno tiene unos recursos públicos que los adquiere con los impuestos, pero esos recursos públicos los hace que en gasto público. Y ustedes se están dando cuenta ahora que está, digamos, redireccionando algunos recursos que en ese momento no son necesarios y lo está redireccionando a lo que es la asistencia social y a la parte de la salud, ¿sí? Entonces, esa es la economía pública, donde el gobierno entra a suplir esas necesidades y por lo menos también el gobierno ahora, si lo escucharon en el noticiero en la tarde, hablaban de que no quieren que haya especulación, ¿sí? Porque las personas, los productores de bienes y servicios están aumentando los precios. Entonces el gobierno dice, vamos a hacer control de precios, ¿sí? Pero ¿cómo hace el gobierno control de precios? Cuando hay denuncia ciudadana, cuando yo digo, es que yo compré el mercado esta mañana y ayer costaba la libra, el kilo de papa 2.000 y cuesta 5.000, ¿sí? Si el gobierno no sabe qué está pasando, pues posiblemente ustedes dirán, es que el gobierno no hace nada, porque pues obviamente nosotros nos denunciamos, hacemos parte del gobierno. Entonces aquí viene la economía pública, en la cual el gobierno está sacando su aparato económico y hace su economía pública. Y pues como les comentaba, viene ya la economía social y esa economía social tiene que tener estos elementos, ¿sí? El primer elemento es la autonomía, ¿sí? En la economía social debe haber autonomía. Cuando hablamos de autonomía, es que nadie más en ese momento va a suplir mi necesidad, ¿sí? Yo tengo que dar los pasos, tengo que ser autónomos, ¿sí? Para suplir la necesidad. Y por eso les decía en los primeros es que son asociaciones voluntarias de personas, ¿sí? Esas personas se reúnen de manera que autónoma, ¿sí? No tenemos que esperar a que llegue el papá gobierno ni el señor benefactor a suplir necesidades. Debemos todos nosotros ahí
tener autonomía para empezar a suplir esas necesidades. Ese es uno de los principios de la doctrina de la cooperación. Si no existe autonomía, después llega papá gobierno y nos desbarata todo, ¿sí? No quiere decir que el gobierno, cuando yo ya estoy asociado, ya cumplí con mi autonomía, no pueda generar aportes. El gobierno puede llegar a generar aportes. Vamos a darnos cuenta, si quieren más adelante profundizar. Hay unos compañeros que están hablando de la economía solidaria, el pensamiento de economía solidaria. Posiblemente ellos le den algunos indicios o encuentren algunos indicios donde hace parte el gobierno de cosas de la economía solidaria. El gobierno hace un aporte, mas no le quita la autonomía, que eso es lo que la economía solidaria necesita, esa autonomía. Viene otro elemento, que es el autocontrol, y viene otro elemento, que es el autogobierno corporativo. Entonces aquí, como yo dentro de la economía, ya les profundizo esos tres elementos antes de darle la palabra, yo sé que ustedes muchos se quieren hablar sobre esto. Vienen unos elementos dentro de la economía solidaria, como les comentaba. Miren que si logran observar estas figuritas, son asociaciones sin fines de lucro. Ya vemos que buscan, son personas de manera voluntaria, que se reúnen sin ánimo de lucro, buscando un bien común, ¿sí? Pero tienen unas prácticas de cooperación. Entonces, miren que en esas prácticas de cooperación, cuando yo coloco ese marranito ahí, ese marranito es que yo necesito generar unos ingresos, yo necesito ahorrar, yo necesito generar unos excedentes. Pero también cuando ponemos esta máquina, es que yo necesito ser productivo, ¿sí? Y en ese ser productivo viene la autonomía. Ese ser productivo viene de que, como el gobierno no suplió la necesidad y no está la empresa privada supliendo necesidades, nosotros de manera autónoma tenemos que organizarnos para que esas necesidades sean suplidas. Por eso viene aquí, en esta primera parte, la autogestión, ¿sí? Y es por eso que en esa autogestión posiblemente yo le toqué las puertas al gobierno, ¿sí? Porque el gobierno yo necesito del gobierno para que me legalice un espacio, ¿sí? Para que me dé legitimidad, yo necesito del gobierno porque hay una cámara de comercio, para yo generar una fundación. Yo necesito del gobierno para diferentes cosas. No podemos ser ajenos de que el gobierno, ni apartarnos del gobierno porque vamos a ser alejados y vamos a ser una isla. No, pero sí autogestión. O sea, no, la economía solidaria, no vamos a esperar que nos lleguen las soluciones del gobierno o de la empresa privada o del vecino. Somos nosotros los que estamos siempre gestionando la solución de esas necesidades. Ese es algo de lo que ustedes deben tener en cuenta cuando nos involucremos a las acciones de la economía solidaria. Si alguno de ustedes quiere crear una fundación o una cooperativa, algo, deben tener en cuenta que tienen esos elementos, ¿sí? Si no, si yo me voy a crear una fundación, una cooperativa para volverme millonario, posiblemente no sea la estructura organizacional que yo debo crear, sino que yo debo involucrarme en otras cosas. Entonces, no es la economía solidaria la que sería la que va a solucionar esos problemas inicialmente. Yo tengo que tener en cuenta de los principios de esa doctrina de la cooperación para poder más adelante sacar adelante esa corriente económica. Es democrática, pues porque como son asociaciones voluntarias de personas, pues obviamente todos tenemos igualdad de participación, aunque se escoge una junta directiva dentro de esa asociación, la idea es que todos tengamos la posibilidad de hacer nuestros aportes, ya sean ideas, ya sea en trabajo, ya sea en dinero. Les mando ahí una cuña. Nosotros en las organizaciones, ya te doy la palabra, nosotros en las organizaciones solidarias vemos que los jóvenes en la universidad cooperativa, y voy a tener la posibilidad de compartirles algunas experiencias, la voy a cargar en la plataforma para que ustedes observen, los jóvenes ahora están fortaleciendo, y eso, digamos, es un alivio
bastante significativo la economía solidaria. Los jóvenes ahora por lo menos se ofrecen a programas de voluntariado y ustedes ven que hay compañeros posiblemente de ustedes que son animalistas, hay compañeros que son ambientalistas, hay compañeros que tienen, digamos, están en ciertos grupos que no buscan el ánimo de lucro, pero que no saben inicialmente que están haciendo o están ejerciendo acciones de la economía social y solidaria, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer ahora es educar a esos jóvenes para que se den cuenta de que esas acciones que están realizando en los diferentes espacios, en los diferentes grupos que se están conformando, son acciones de que la economía solidaria las acogen, ¿sí? Entonces, esa era como la intervención que yo quería tener antes de darle la palabra al compañero que quiere participar, es que está, digamos, en manos de ustedes de que esto se prolongue y pues se sostenga en el tiempo, como lo ha sido desde el siglo XVIII. Entonces, ¿qué ibas a decir, por favor? Te doy la palabra. Sí, profe, pues yo pienso que el gobierno no aporta nada a estas sociedades solidarias, pero sí las regula, ¿no? A través de la Superintendencia de Sociedades Solidarias para que cumplan con estas acciones. Sí, sí, está pues esa regulación, es más, dentro de esa regulación y digamos ahí vuelve otra vez la pregunta de la compañera que hizo que si tenían poder político en ese momento, pues desafortunadamente la PAN social, que era la entidad que respaldaba en el gobierno la de la economía solidaria y se regulaba, dio a ser una entidad descentralizada. Entonces, pues obviamente sigue siendo regulado por el gobierno, está respaldada a nivel de la Constitución política también, está legitimada por la Constitución. Ustedes se pueden encontrar en el artículo posiblemente 64 de la Constitución política, que esas acciones solidarias y cooperativas están legitimadas en la Constitución política. Entonces ya está la normativa de la economía solidaria que, pues, como organización social, el gobierno de otra manera la respalda, la apoya, pero más que todo, más que sea una entidad del gobierno, esa acción está legitimada desde la Constitución Política de Colombia y pues también los organismos multilaterales, ¿sí? La organización, el Banco Mundial, la CEPAL, las Naciones Unidas legitiman las acciones de economía solidaria. Y van a darse cuenta ustedes, pues posiblemente sea algo desafortunado tener que llegar a esta condición de pandemia y de reclusión, que muchas economías, muchas empresas van a quebrar, pero la necesidad sigue latente y esas necesidades van a tener que suplirse con acciones cooperativas. Entonces van a darse cuenta de que la economía solidaria es fuerte, pero es fuerte siempre y cuando el individuo piense de manera cooperativa. Entonces ahí es como lo que tenemos que tener en cuenta, que esas asociaciones solidarias pues van a fortalecerse y las acciones solidarias también se van a fortalecer. Y ustedes se están dando cuenta ahora. Muchos de ustedes les han llegado al supermercado y han visto las góndolas donde usted puede colocar el producto no perecedero para ayudarle a otra persona, ¿sí? Posiblemente eso lo hacen en los supermercados como punto de acopio, pero me he dado cuenta que en muchos barrios lo hacen las personas porque saben que hay unos vecinos que tienen necesidades urgentes y entre ellos se organizan y suplen esas necesidades. Y pues ahí viene la acción cooperativa. Entonces aquí pues hay muchas acciones y por eso el aporte que nosotros tenemos en la economía, vemos de la economía solidaria, posiblemente esté muy subvalorada, porque hay acciones que se dan,
pero nunca se cuentan, ¿sí? Ahí nunca se contabilizan, nunca se cuantifican. Entonces, esa falta de cuantificación posiblemente no evidencie que las acciones cooperativas y las acciones solidarias son de alto impacto en la economía, pues, en la economía territorial y en la economía nacional. Bueno, aquí yo pues dentro de la, es que quiero dejarles unos minuticos para que hagamos las intervenciones. Dentro de la ideología solidaria pues están las cooperativas, están las asociaciones mutualistas, están los fondos de empleados, están los voluntariados, están los grupos sociales, como les decía, los ambientalistas, los animalistas, todas esas organizaciones sociales que nacen con toda esa ideología, que se ajustan a esos principios cooperativos, pues para poder suplir necesidades que tenemos como sociedad. Dentro del esfuerzo de las cooperativistas están, pues, hay unos componentes, están los asociados, ¿sí? Están los asociados, son esas personas que hacen parte de la organización solidaria. Usted puede suplir una necesidad con la cooperativa comuna. Ustedes ahora, los que están en crédito con la cooperativa comuna, son asociados de la cooperativa, ¿sí? Porque tuvieron que pagar una cuota de afiliación para poder hacer al crédito. Y ese es el fin de los principios cooperativos. Ustedes dirán, es que me están cobrando para prestarme. ¿Y por qué? Pero ustedes saben que al final, si usted se retira, usted le devuelven sus aportes, ¿sí? Pero aquí se dicen que los aportes son voluntarios. Entonces usted le dice, hay unos aportes, hay una cuota para que usted pague, y después de que usted se afilie, se asocie, pues usted tiene acceso al crédito, si no, no lo hace, ¿sí? Tiene unos directivos, tiene unos administradores, tiene unos controladores, tiene unos empleados, o sea, funciona, ¿sí? Como cualquier empresa, y se van a dar cuenta ahora que les muestre que no vamos a ver una cooperativa en una casita, vamos a ver empresas de todos los sectores económicos que son del sector cooperativo y que son bastante fuertes a nivel local, como les comentaba, como MEVA, a nivel nacional, como Confecop, o a nivel mundial, como la Organización Internacional de Cooperativas, ¿sí? Entonces, ustedes ahí van a ver que no es un pintado en la pared en este momento el sector cooperativo. ¿Qué característica tiene la economía solidaria? Las organizaciones del sector solidario son personas jurídicas organizadas. Como les decía, el gobierno, mediante su normativa, logra intervenir y logra legitimar como persona jurídica esas actividades, acciones económicas, para realizar actividades sin ánimo de lucro, ¿sí? En las cuales los trabajadores o los usuarios son simultáneamente sus aportantes y gestores. Eso es lo que nos dice aquí. Creadas con el objeto de, miren aquí, producir, distribuir y consumir, ¿sí? O sea, si ustedes lo comparan cuando hablamos de la corriente económica clásica, en la corriente, la corriente objetiva, el modelo objetivo, hablábamos de producir, distribuir y consumir. Y vemos la economía solidaria también en qué es, producir, distribuir y consumir. O sea, la necesidad está, o sea, no va a cambiar la necesidad de producir, distribuir y consumir porque yo esté en una corriente u otra, sino que vemos que es de carácter ¿qué? Social, ¿sí? Sin ánimos de lucro, donde se involucra a todas las personas, trabajadores, usuarios, y con el fin de que se distribuyan de manera eficiente esos bienes y servicios. Esa es la característica de la economía solidaria, que no se aleja de la corriente económica normal, clásica. Bueno, entonces aquí, pues aquí hay unos principios económicos a cumplir. Hay más, pero digamos que los resumí. Establecer la irrepartibilidad de las reservas sociales y generar un fondo de reservas. Entonces ustedes aquí
no, los excedentes que se den en términos monetarios no es que van a coger a cada uno y a darle ese dinero y que usted haga con eso lo que quiera, no. Se generan los excedentes, pero no se van a repartir esas reservas entre cada uno. Se deben otra vez redistribuir para seguir generando el bien común. Como les decía, destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y al crecimiento de sus reservas y fondos. ¿Sí? Entonces aquí donde vienen algunos estudiantes, cuando yo les dé la palabra lo pueden comentar. Profe, es que yo estoy en el fondo de empleados y ya nos invitaron al paseo, pero en ese paseo del fondo nos dieron unos bonos para irnos a cierto sitio, le dieron un bono para que comprara los útiles del niño, me dieron un bono para que yo pagara un cierto porcentaje de la matrícula y me ofrecieron un crédito para la compra de vivienda por tantos millones, pero con unas tasas bastante cortas. Entonces ahí viene ya todo lo que ese excedente que no se repartió son destinados a esa prestación de servicios, porque en realidad el fondo fue creado para ese bien común. Y respetar los actos cooperativos como son el acuerdo de los principios cooperativos. Entonces aquí ya nosotros siempre, cuando nos estamos sujetos a las organizaciones de la economía solidaria, pues debemos conocer sus estatutos, pues para no entender esos estatutos, para después no caer en problemas de autocontrol o de democracia en la economía solidaria. Digamos que desglosé cuando hablamos de autonomía. Esta es la capacidad de darse normas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas, ¿sí? Y la capacidad de valerse por sí mismo. Entonces, vuelvo y les digo, en la economía solidaria no están los pobrecitos. En la economía solidaria posiblemente haya muchos pobrecitos, pero de ese poco de pobrecitos se unieron de manera autónoma para suplir esa necesidad y logran suplir esa necesidad y se sostienen en el tiempo. Entonces aquí viene, eso es lo que yo quiero expresar con lo que hablamos de autonomía. En el autocontrol se refiere a las personas, ¿sí? Y que de las pequeñas y grandes elecciones depende nuestra existencia y que de igual forma las organizaciones que dirigimos. Se define como la capacidad de controlar las emociones sin que estos nos controlen. Obviamente el ser humano, ustedes se dan cuenta en este momento, hay personas que están saliendo a las calles, ¿sí? Algunos para desafiar al sistema, pero otros por la necesidad, ¿sí? Entonces, pero algunos de ustedes están en este momento con ganas de salir, pero aunque muchos están con ganas de salir, se han dado acciones cooperativas en las cuales ustedes no van a arriesgarse a salir, por lo menos los que viven en unidades residenciales, conjuntos cerrados, posiblemente estén viendo que algunos vecinos le ayudan o le suplen la necesidad a otros vecinos. Obviamente, pues los vecinos tienen que saber las necesidades del otro. Entonces ahí, dentro de saber las necesidades, viene esa acciones cooperativas, pero pues ustedes mismos controlan sus emociones sin que yo las controle. No salen a la calle a exponerse a que les cojan la enfermedad. Aquí hay pues yo les pongo a ustedes unas condiciones del autocontrol pues que se dan en esas acciones cooperativas, que son el compromiso, la autonomía, el liderazgo, la responsabilidad, la entrega, el cumplimiento, la comunicación, la autoevaluación. Les comento, nosotros en este momento en la Universidad Cooperativa, yo soy co-investigador de un proyecto que se llama Validación Participativa de los Territorios Solidarios. Y en ese proyecto, lo que vamos a explorar nosotros en la Universidad Cooperativa, es un proyecto a nivel nacional de la Universidad Cooperativa, lo que estamos explorando en
en Cali y específicamente en la Comuna 18, es que acciones cooperativas se dan en esa comuna. Y nos hemos encontrado con unas organizaciones, esta es la organización, la Fundación Fanalca y la Fundación Sedecur, en las cuales nosotros vemos que ellos han hecho un trabajo grandísimo, grandísimo, y desde mucho tiempo, obviamente con apoyo de la Alcaldía de Cali, obviamente con apoyo de la empresa privada, obviamente con apoyo de la misma comunidad, pero que cuando uno ve lo que ellos hacen, uno dice, esto no lo hace las personas si no tienen amor, si no tienen compromiso, si no tienen liderazgo, si no tienen entrega, si no hay comunicación, o sea, si no cumplen con esas condiciones. Entonces, los que se vayan los que se quieran involucrar, los que les llame la atención de estas acciones cooperativas, tienen que darse cuenta de que tienen que cumplir con esos parámetros, ¿sí? Hay un elemento muy importante que es el control social. Entonces, aquí viene, dentro de ese control social, vienen las acciones democráticas. Dentro de ese control social viene el conocimiento de la norma en la cual usted, en la organización en la cual usted está inmersa. Ustedes, nosotros, cuando hablamos de ciudadanos colombianos, nosotros tenemos una normatividad que nos rige, ¿sí? Y ustedes saben que el no conocer la ley no exime de la pena, ¿sí? O de la sanción. Entonces aquí, dentro de las acciones cooperativas, las acciones de la economía solidaria, está el control social, está la Junta de Vigilancia, está ya les leo que... Está el Comité de Control Social y están otros organismos, pues están los vocales, están los fiscales, están todos los que se puedan surgir con relación a lo que es la economía social y solidaria. Está el autogobierno, ¿sí? Entonces miren que aquí viene, cuando yo adquiero esos principios cooperativos, yo creo que me vuelvo un ciudadano mucho más responsable de lo que pasa en el país. Dice, los ciudadanos serán juiciosos, responsables y solidarios únicamente si se les da la oportunidad de serlo mediante su implicación en diversos foros de deliberación y decisión. Yo los voy a invitar, espero que esto posiblemente ojalá se haga de manera virtual, los que tengan la posibilidad de tener ese contacto, ya tengo contactos con algunos de ustedes, a todo lo que hace la Universidad Cooperativa. Posiblemente los invitemos más adelante, cuando ustedes vean sus cursos de institucional 1, 2 y 3, a evidenciar esas acciones cooperativas, a trabajar con la gente, a hacer empresa, a ser innovadores, a ser creativos. Entonces aquí ya cuando ustedes empiezan a conocer esas acciones cooperativas, pues van a entender los alcances de la economía solidaria y van a darse cuenta de que cuando yo entiendo esos principios cooperativos, como es el autogobierno, yo creo que me vuelvo un mejor ciudadano y posiblemente apele a mis acciones de líderes. Entonces muchas veces nosotros entramos a ese sector de la economía solidaria y nos convertimos en líderes porque conocemos de manera intrínseca tenemos en nuestra sangre ese ADN cooperativo, pues que anteriormente no había sido explotado y no había sido posiblemente visibilizado. Esta presentación, pues no lo voy a leer en ese momento, pues para darnos una oportunidad de participar. Esta presentación ya está en la plataforma, pues para que ustedes lean esa partecita aquí. Y digamos aquí, como a manera de cierre, están esas organizaciones solidarias, como son la Confederación de Cooperativas de Colombia. Entonces yo le digo a ustedes, ¿qué es una confederación? Entonces ustedes han escuchado de las cooperativas. Entonces la cooperativa solidarios, la cooperativa multiactiva tal cosa. Entonces hay unas cooperativas. Esas cooperativas tienen algo que se llaman unas federaciones, ¿sí? Entonces han escuchado la Federación Nacional de Cafeteros, posiblemente. Entonces hay una federación que recoge las cooperativas, pero hay una confederación y la confederación son los que recogen las federaciones. Entonces hay un organismo mucho más grande que recoge todos esos organismos pequeños, pues para darle un mayor estatus de gobierno y para darle un mayor control. Entonces ahí está con lo que es Confecop, ¿sí? Y viene la Alianza Cooperativa Internacional. Entidades como Confecop, pues
hacen su aporte y nutren a esta Alianza Cooperativa Internacional. Todas esas confederaciones en diferentes entidades, de carácter cooperativo, ¿sí? De carácter cooperativo, están enmarcadas en esta Alianza Cooperativa Internacional. Entonces, Confecop, Colombia, y posiblemente haya una confederación de agricultores en Panamá, y hay una confederación de agricultores en Costa Rica, hay una confederación de agricultores en Ecuador, y toda esa confederación de agricultores de diferentes países van a la Alianza Cooperativa Internacional, pero solamente con agricultura, ¿sí? Y así como hay agricultura, puede haber para la salud, puede haber para lo financiero, puede haber para los fondos de empleados. Entonces, viene la Junta de Acción Comunal, ¿sí? La Junta de Acción Comunal de su barrio, ¿sí? Pertenece a una asociación de juntas a nivel local, a nivel del municipio o de la ciudad. Y esa, a su vez, hay una asociación que reúne todas las juntas de acción comunal de Colombia, ¿sí? Está la Federación de Municipios, ¿sí? Hay la Federación de Municipios, están las organizaciones de los municipios, en las cuales todos los municipios, con un bien común, se organizan y debaten necesidades comunes, ¿sí? Y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es la entidad gubernamental que les quería mencionar, pues como para que ustedes tengan la visión de que ahí van a encontrar cifras, van a encontrar información, van a encontrar estatutos, van a encontrar normativa al carácter de la economía solidaria. Y, digamos, ya aquí el cierre, la última presentación, vemos que hay unas cifras en las cuales ya está el sector cooperativo. Entonces, aquí, de acuerdo a las cifras que nos dan las organizaciones, dice que en 2017 el número de colombianos asociados al cooperativismo ascendió a 6.386.000, ¿sí? Casi el 12 o aproximadamente el 13% de la población, que eso impactaría, ¿sí? De sus asociados aproximadamente a 19 millones de colombianos, ¿sí? O sea, el 39% de la población. Sacando cifras así, digamos, a la ligera, porque yo sé que hay acciones de la economía solidaria que no se están cuantificando en ese momento. Y saben ustedes que es un país con un alto índice de informalidad económica, empresarial, y posiblemente ese alto índice de informalidad haya nacido de acciones cooperativas. Entonces aquí viene ya las acciones de la economía social y solidaria para que